muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches desde cada uno de los rincones donde se nos escucha. Una nueva voz se alza y esta es la sexta voz. Por favor, siéntense y recuerden que su empatía es el mejor saludo. Vamos con este podcast de esta semana y en este caso vamos a tomar los temas del cuarto capítulo de la respuesta alternativa. Que empieza con una frase que me parece bastante interesante, que es uno de los grandes regalos de la crisis es el hecho de que obliga a distinguir lo que es esencial de lo que no es, de John Michael Green. Porque, claro, ya una vez llevados al colapso por este sistema que no sabe discernir de aquellos puntos principales necesarios para la supervivencia, hay que decidir por nosotros mismos aquello de lo que podemos prescindir y aquello de lo que no, para continuar nuestra sociedad una vez pues el colapso haya ocurrido. Y la introducción la va a hacer la compañera Humberto. Bueno, buenos días, compañeros. Ante el colapso pueden suscitarse varias respuestas, compañeros. La primera podría ser el individualismo más extremo, con consecuencias como mortalidad notable, la lucha del hombre por el hombre y las desigualdades muy lacerantes. Otro escenario podría ser un proyecto colectivo o comunista. Otro podría ser las familias extensas. Estos podrían ser como que los tres escenarios que se pudieran presentar en el momento del colapso. El renacimiento interconectado de las formas de propiedad colectiva que constituyen una respuesta, una relación humana más directa en la que lo local disfrute de un peso muy fuerte. Y hay una frase muy interesante que nos dice Carlos Taibo, que mejor sería colapsar ahora y evitar aglomeraciones. Bueno, él lo cita de otro autor que su apellido es Green. Con esto empezaríamos con estos posibles escenarios que dice el autor. Bueno, pues en el libro se abordan varios de los posibles escenarios alternativos, algunos que podríamos catalogar de más positivos que otros. Por ejemplo, se habla también del ecofascismo en el capítulo que sigue de este. Se habla que sería una forma que tendría algunas estructuras de mantenerse a pesar del colapso. Bueno, pero de eso hablaremos en otro episodio. Lo que nos concierne en este momento es hablar un poco sobre las alternativas a nivel local que podríamos tomar para sobrevivir a este colapso. Y como dice el libro de Green, colapsar ahora y evitar aglomeraciones, aprender a colapsar en este momento para poder tener una mayor posibilidad de sobrevivir a toda esta situación que se va a venir dando. Entonces nos pone varios ejemplos de lo que él cree que se debería de hacer, pero lo principal lo basa él en 8 puntos. 8 puntos que me gustaría que compartiéramos entre todos, compañeros. No sé qué les parezca. ¿Quién gusta empezar con el primero? Como ya hemos visto en los procesos de poscolapso, de alguna manera las materias primas, la energía y la movilidad, si colapsara el petróleo, van a impedir que haya transporte. Por lo tanto, una de las primeras alternativas sería que ya no hubiera tanta movilidad de los productos. Por lo tanto, la producción tendría que ser más local. Se tendría que hablar de una posibilidad de volver a regresar a
a lo rural, a aquellos espacios donde seamos comunidades más pequeñas y de alguna manera podamos como familias o como en grupos más reducidos realizar el intercambio de productos y de alguna manera satisfacer las necesidades propias. Obviamente la cultura no se va a terminar, se va a hacer más simple que como es ahora, pero al final de cuentas pues es una alternativa a la desmovilización, el que la energía, a lo mejor sí va a haber energía, pero no va a ser en las cantidades que ahora existe, entonces sí va a tener que ser mejor usada y además buscar que de alguna manera esa energía humana se lleve o realmente se utilice de la manera más eficaz posible. Eso ayudaría a que, por ejemplo, proyectos como la agroecología o proyectos como la realización de pequeños huertos y demás realmente nos hicieran autosuficientes. Esas serían, entre otras, algunas alternativas. Esta de la agroecología, incluso no sé si ya los compañeros zapatistas lo sabían, pero dentro de las propuestas de las comunidades indígenas zapatistas, la agroecología ha estado en tanto del CIDESI como de una universidad en Chiapas. Mencionan mucho la idea de utilizar la agroecología como manera de producción y que de alguna manera, sin dañar el ambiente, nos permite crear otro tipo de energías. Y sobre todo hay algo a lo que se le apuesta en esta situación de la energía. También el usar menos energía ayuda a que haya más convivencia entre los seres humanos, que es otra cosa también a la que se le apuesta, y que bueno, pues sería importante también comentarla como una posibilidad. Cambiar un poco la vida de las comunidades también implica el cambiar cómo se usa la energía. Gracias, compañero. ¿Alguien más que quiera abarcar sobre el mismo punto o abarcar sobre el... A ver si ya se oye bien. Sí, bueno, al mira, parecer sí. Aquí, con respecto al parecer, como se están proponiendo a los que me antecedieron, también en la economía, ¿no? Los nuevos cambios de la visión económica, una de ellas sería el trueque, ¿no? O lo que tú tengas y no tengas, pero sin mover el dinero, es una moneda. Simplemente tú tienes algo que tú no tienes, yo te lo puedo dar, y ya están en esa función, ¿no? Regresar a lo anterior, como lo hacían pues, en Mesoamérica, ¿no? En esos tiempos, ¿no? De que actualmente igual algunas comunidades todavía trabajan esto, ¿no? El trueque en los tianguis, así como en una de ellas así está en Coetzalan, Puebla. Hay días que nada más bajan, o sea, se les permite estar ahí en la plaza puras personas de origen indígena y haciendo sus trueques sin hacer el movimiento de moneda, ¿no? Esa sería así una de las también alternativas dentro de esto de lo que se viene. Así también el de fomentar la nueva cultura, ¿no? En la cultura de la colectividad, que se menciona que sí es un poco complicado, pero hay que empezar a trabajar, ¿no? A trabajarla porque lo menciona aquí Teibo en el punto de que pues, tenemos que regresar nuevamente a poblar, o sea, en lugar de ir a las ciudades, ahora nos regresamos a las comunidades, ¿no? También otra energía que es la leña, ¿no? La leña que pues, es renovable, pues, haciendo un buen uso de ellas, los árboles, especialmente para la leña, pues se renova constantemente y es más económico, ¿no? Que sí podría decir, pero es que produce uno, ¿no? Pero siempre se ha trabajado y es una de las alternativas de la energía. Así mismo regresar a no andar pues con esta movilidad que se da hoy en día, ¿no? Se mueve todo a base del petróleo, los carros, las fábricas, cuestiones de
de ese tipo, ¿no? Entonces es pertinente también cambiar todos esos aspectos individual, colectivo, a nivel ya más comunidad, Estado y todas esas alternativas que se tienen, porque va a llegar un momento que ya no se va a sostener en ese punto. Esa es mi participación en estos estamentos. Sí, gracias compañero. ¿Alguien sobre energía, movilidad y materias primas? La respuesta alternativa, pues es una solución bastante drástica, el renunciar a muchas de las comodidades que tenemos actualmente, renunciar al automóvil, renunciar a cuestiones tecnológicas, renunciar a esa comodidad que nos han puesto el capitalismo, porque te crea necesidades el capitalismo, el neoliberalismo y son creadas, no es que verdaderamente lo necesites, sino que te crean esa necesidad para que tú consumas. Renunciar a eso es una tarea difícil y pudiera ser más a las nuevas generaciones. Se están buscando alternativas. Yo no dudo que la ciencia, la humanidad, esté buscando nuevas alternativas para sobrevivir a un colapso, pero sí van a tener un costo. Entonces, regresar, hay una frase, no recuerdo quién la dijo, lo voy a investigar, que dice que todos queremos regresar a la naturaleza, pero nadie quiere regresar a pie. Y en esa frase encierra muchísimas cosas. ¿Cuántas personas dicen que tú te irías a vivir al campo, hacia el medio rural así? Te dicen, claro, con mi pantalla de plasma, con mi antena para tener internet, con toda la tecnología que sea necesaria para vivir en el medio rural. Entonces es más que ejemplificada esa frase, ¿no? Lo que aquí tendríamos que ver y que nos hace conciencia son dos cosas. Una, que tenemos que empezar a renunciar a ciertas cosas de las que estamos acostumbrados y empezar a acostumbrarnos a lo nuevo que podemos hacer. Y la otra, que no deja de ser importante, es que aprendamos también a vivir en comunidad, en colectividad, que aprendamos, ya lo dijeron, a compartir, a ver las necesidades, de cubrir esas necesidades, pero si se puede en conjunto, más que nada la organización, eso es fundamental. En cuestión de las relaciones sociales, tanto relaciones políticas, económicas y eso, va a ser un tanto muy difícil sacar a las personas de ese medio social en donde se encuentran para crear una nueva sociedad o una nueva convivencia. Para mí en muchas ocasiones es difícil convivir, a menos de que sea por otras circunstancias, con personas que no tenemos la misma idea, chocamos. Y lo que hace la gente es muchas veces es ignorarte o no tomar en cuenta tu opinión, y las pláticas salen por otros cauces y ya se hablan de cosas banales. Cuando tú empiezas a plantear una situación de organización, una cuestión crítica, una cuestión de pensar, si se pudiera decir, la gente prefiere ignorar eso e ir viviendo así. Dijeran que más vale vivir en la ignorancia, ¿no? La ignorancia hace que vivas o que sobrevivas. Entonces la gente tendría que ser nuestra nueva sociedad o la organización con personas que más o menos pudieran tener la misma idea que nosotros e ir fomentándola, como es el caso que estamos haciendo ahorita. Nosotros fomentamos nuestra relación porque casi tenemos la misma idea. Podemos discrepar, pero
mantenemos la idea de convivencia, de colectividad, de compañerismo, de esa parte fundamental que nos hace. Entonces, esa es otra fase importante y que es una respuesta alternativa. La otra, en las cuestiones económicas, al cambiar nuestra manera de pensar y de ser, también se tendrían que cambiar las cuestiones económicas. Ya lo manejaron. En lugar de comprar, el trueque y volverte productor. Entonces, esa es una respuesta alternativa de lo que podemos hacer, de lo que pretende el autor, que hagamos conciencia y que nos dice cómo es posible la vida o vivir después de un colapso. Es aquí una de las tantas cosas. Claro, va a haber tecnología, los científicos se van a desarrollar nuevas formas para viajar, para no sé, trasladarse, para muchas alternativas, pero van a tener un costo. Entonces, si no tienes ese costo, si no puedes cubrir esa necesidad, ¿qué otra alternativa podrías, no? Entonces, se tendría que trabajar de manera, y es la propuesta, de manera conjunta, de manera colectiva, para poder sobrevivir a ese colapso. Gracias por su participación, compañero. ¿Alguno de los compañeros quisiera hablar de un punto en específico que les haya llamado la atención? ¿De los 8? Solo yo complementar un poquito en relación al de energía, movilidad y materias primas. Independientemente de lo que ya dijeron los compañeros, que se tendrá que sustituir las energías que existen actualmente. Y ya alguien comentó que por ejemplo la leña va a ser un recurso energético muy importante. Los pequeños molinos de agua y de viento, así como la energía solar. El transporte que va a convenir mejor va a ser el transporte fluvial, porque es el que contamina menos y el que necesita menos energía. Los materiales más apreciados en cuestión de minerales será el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el potasio, el calcio, hierro, hidrógeno, carbono, nitrógeno, azufre, cloro. Y solamente, los lugares donde se va a poder encontrar van a ser las ciudades, que van a ser como que las minas donde localicemos esos minerales. En relación a la energía, que ya la abordaron también algunos de ustedes, compañeros, vamos a tener que reducir mucho la cuestión del uso de la computadora, el teléfono móvil, la televisión, el automóvil, y vamos a tener que empezar a utilizar la bicicleta, las palas. Los abrigos ahora serán de lana. Se tendrán que utilizar los teléfonos fijos, y la vida agrícola será lo que va a primar. No sé si alguien quisiera complementar estos dos puntos. Pues sí, dentro de eso también tenemos que tener en cuenta que hay lugares en los que es fundamental el uso de energéticos para sobrevivir. Por ejemplo, en zonas muy frías donde se necesita calentar los espacios para poder hacer que esas zonas sean habitables. De hecho, en lugares fríos se va a tender a que las viviendas reduzcan su tamaño, sean más pequeñas, para que se pueda conservar el calor de las personas y que eso sea lo que más o menos mantenga las casas, para que pueda ser habitable. También hablemos de lugares que son muy inaccesibles aparentemente, pues van a dejar de ser muy visitados. Se pasará, por ejemplo, también se cambiará de un turismo que tenemos hoy en día, que es un turismo de ir al extranjero, de distancias muy grandes, a un turismo local que tenga otra finalidad diferente, incluso una finalidad no meramente turística, sino a lo mejor de intercambio de productos, que no tengas un producto en tu zona y vas a adquirirlo en otro sitio.
al final de cuentas, todo esto del agotamiento de los recursos energéticos lleva a una pérdida de capacidad de movilidad, que como consecuencia va a traer la creación de espacios locales más que de espacios nacionales o estatales, sino que las autonomías locales se verán fortalecidas por esto en caso de que se creen, porque no va a haber forma de desplazarse grandes distancias ni nada de eso. Como acaban de decir también, prescindiremos de muchas de las tecnologías que poseemos hoy en día y que hacen nuestra vida más sencilla, o a veces ni siquiera la hacen más sencilla, a veces simplemente son necesidades superfluas que el sistema ha implantado en nosotros. Es primordial prescindir de todas esas necesidades cuando llegue el momento del colapso, porque no van a ser sustentables, no va a haber energía para tener un celular o para mantener servidores de internet encendidos, porque no son cosas que primen, son situaciones que quedan a segundo plano cuando la primera necesidad va a ser la supervivencia. Pues muchas gracias. Hay un tema que creo que me gustaría que alguien de ustedes hablara, que es sobre las relaciones sociales y la sanidad y la educación, que son pues uno de los cambios más interesantes que va a tener desde mi punto de vista personal el hecho de que el sistema colapse. Entonces no sé si alguien quiera tomar la palabra al respecto. Hablábamos hace rato que las relaciones sociales actualmente son bien cortas entre los seres que habitamos. Según nosotros estamos muy ocupados y dejamos bien poco tiempo para tener relaciones, porque somos personas muy importantes, y que las relaciones sociales, ahorita también con las nuevas tecnologías, nos han convertido en personas individualistas. Una de las cosas una de las alternativas que pudiera cambiar es que, habiendo menos necesidades de trabajar más tiempo, habría más tiempo libre, y ese tiempo libre sería ocupado para las relaciones sociales, y las relaciones sociales entonces cambiarían, seríamos comunidades más cercanas entre sí, donde hubiera más convivencia, más diálogo continuo, y de alguna manera las posibilidades aumentarían. En el caso de lo educativo, creo que tendríamos que regresar, en lugar del internet, otra vez a las bibliotecas, a volver a utilizar como alternativa de aprendizaje las bibliotecas, y a lo mejor los planes y programas, si tuviéramos una escuela, tendría que cambiar. En lugar de enseñar matemáticas y todas esas cosas que no van a servir en ese momento para la vida específica, a lo mejor sí, pero específicamente vamos a trabajar las cosas como agroecología, o a enseñar algunas situaciones que realmente fueran válidas para que en ese momento la persona aprendiera a sobrevivir en la comunidad donde vive. ¿Por qué hablamos de esta esencialidad? Bueno, pues antes, por ejemplo, existían carreras como publicidad, existían situaciones como el consumismo, y había muchas carreras. Muchas de esas carreras eran por el consumismo y por el sistema capitalista en el que vivíamos. Al simplificar el sistema, pues van también a disminuir la cantidad de horas de trabajo, y sobre todo creo que culturalmente el regresar a los libros sería no perder tampoco la cultura o aquellas situaciones específicas que en determinado momento las antiguas sociedades nos han brindado. Entonces creo que volver a las bibliotecas, a hacer de estos espacios específicos, también daría otras posibilidades de desarrollo. Yo no pienso, y estoy casi seguro que hay muchas gentes que llevan este sistema, este análisis del sistema del colapso, lo están llevando a distintas partes del mundo, hablando de descomplejizar la sociedad, y están llevándolo en conferencias, en actividades, en promoción, para que
no haya únicamente, no seamos nosotros, por ejemplo, los que estamos haciendo este podcast, no somos los únicos que estamos haciendo este proceso de analizar esa descomplejización de la sociedad. Se está dando en distintos aspectos y con distintas personas en el mundo. Entonces había que ver que esa descomplejización empieza por una palabra bien importante, que es educar a las nuevas generaciones para que estén preparadas para este colapso. Y educarlos, bueno, pues a lo mejor una de las tareas de la sexta pudiera ser estudiar agroecología y aplicarla, por ejemplo. Y que pudiera ser un buen proyecto para la sexta o para cualquier colectivo que de alguna manera dijera, bueno, pues vamos a empezar a hacer esto de entrar dentro del proceso de colapso, y pues sería una buena alternativa aprender algo de agroecología y ver cómo se aplica en otros lados, ¿no? Pues yo creo que la palabra clave en todo esto es un poco la propuesta que tiene Taibo y que tienen muchos autores, que es el decrecimiento. Hablar de un decrecimiento implica no solo el dejar de producir menos, sino también educar dentro de una lógica diferente, educar dentro de una lógica del no producir más, sino producir lo necesario y producir a lo mejor en menor tiempo, no para tener más, sino para tener más tiempo para crecer como personas, para convivir con otros, para muchas de esas situaciones. Yo creo que el principal proceso de educación tiene que ir vinculado a eso. Si las universidades van a sobrevivir en el post-colapso, la función que tendrían sería esa función de educar para vivir, de enseñar a cultivar, de enseñar a muchas de esas tareas básicas que necesitamos para sobrevivir, porque realmente carecerían de importancia muchas de las otras tareas que tiene la universidad actualmente. También el regresar a los libros, el regresar a todo esto también implicaría un cambio de lógica en lo que se refiere al entretenimiento. Reemplazar formas de entretenimiento hoy en día vinculadas con el consumo por formas de entretenimiento vinculadas con una actividad creativa. Me refiero a la escritura, me refiero a la música, me refiero a muchas de estas formas de entretenimiento creativo en el que uno es partícipe activo y en el que no se necesita de consumo para realizar dicha actividad, sino que es secundario eso y lo importante es el ejercicio creativo de cada una de las personas. Es una parte muy importante, yo creo, el deber que deberían de tener las universidades y los centros de estudio y todo esto en un escenario pre-colapso sería primero de realizar este análisis que se está haciendo en cuanto al decrecimiento, en cuanto al colapso, y posteriormente emprender emprender la enseñanza de estas actividades básicas y necesarias para la vida. Sin embargo, me temo que igual y llegamos un poco tarde a todo eso, porque el colapso más bien se dibuja a la vuelta de la esquina y hacer todos esos cambios me parece muy complicado. De hecho, me parece que todo lo que estamos diciendo aquí es una visión bastante optimista de lo que podría pasar o de lo que debería de pasar. Esto sería, el mejor escenario que se podría dar, y esperemos que eso sea, pero también depende un poco de nosotros formar eso, porque no es algo que van a hacer espontáneamente, así como el ecofascismo tampoco es algo que vaya a surgir espontáneamente, pero es algo que ya se está manifestando también en diferentes partes. Entonces creo que el trabajo aquí lo tenemos que hacer un poco todos nosotros como sociedad, porque las soluciones van a venir a nivel local y van a venir desde acá abajo, no desde allá arriba. En relación a ese mismo punto, es muy importante la recuperación de la vida social, haciendo valer la lógica de la cooperación y del apoyo mutuo. La cultura de
del trueque, del regalo solidario, es lo que debería de establecerse. Que sea la comunidad la que otorgue la seguridad y la certeza de sobrevivir. También una situación muy importante sería la desmercantilización del trabajo. Esto reduciría en gran parte el estrés entre la población. En relación a la sanidad, tendrá que basarse en la prevención, como lo están haciendo los compañeros zapatistas. No en la cura, sino en prevenir las enfermedades, con primacía y atención a la salud pública, en lugares donde se requiere de calefacción. Ya lo mencionaba el compañero, desgraciadamente va a escasear la energía y hará imposible que haya pues la suficiente para tener calefacción, y con ello va a llevar a la mortalidad. Eventualmente, la distribución de alimentos resultará más difícil por la cuestión del transporte. El agua que requiere de energía, igualmente va a ser muy difícil de llegar a los lugares, y eso tiene que ver, compañeros, con la cuestión de sanidad. En relación a la educación, buena parte del conocimiento acumulado en el sistema educativo pues dejará de servir, ¿no? La mayoría de las escuelas tendrán que ser financiadas por las comunidades. Habrá que asignar el papel muy importante a los ancianos, el papel de poseedores del conocimiento, y tendremos que también reintegrarlos a la fuerza de trabajo en relación con la sabiduría que cuenten. Bueno, en relación a este punto sería todo. ¿Alguien que guste hablar del tema de ruralización? ¿O de... ¿cuál era el otro? De conocimiento. O del que quiera. Ruralización. Bueno, pues Taibo menciona la ruralización como algo importante para regresar a este proceso. Sabemos, por ejemplo, que una persona que vive en una zona urbana tiene una huella ecológica mucho más grande que una persona que vive en un medio rural. Independientemente del tamaño de su huella ecológica, siempre las personas que viven en un medio rural tienen esa área para cubrir todas esas necesidades que se tienen. Por ejemplo, Taibo ahí menciona que se puede estimar que en un medio rural a lo mejor unas 6 u 8 hectáreas por familia pueden ser suficientes para satisfacer las necesidades, contando en cuenta con combustible que se necesita para calentar los alimentos, para calentar los lugares incluso, y también el espacio que se necesita para producir alimentos. Y en lo que cabe, afortunadamente, en México todavía hay suficientes tierras cultivables y agua disponible como para que muchas personas puedan salvarse. No es lo mismo de otras zonas del mundo, pero estamos acercándonos a rebasar peligrosamente nuestra huella ecológica, y eso sí es algo preocupante y algo que deberíamos de tomar en cuenta, que se tiene que regresar a esta parte rural y reducir nuestra huella ecológica para que alcance el territorio que tenemos, los recursos con los que contamos, para que alcancemos a sobrevivir la mayoría de los que podamos hacerlo.
en el caso de que en el caso del colapso. Entonces es importante reiterar este proceso de re-ruralización que muy probablemente se esté dando en un escenario post-colapso o incluso dentro del proceso mismo del colapso. En años anteriores se había visto un proceso contrario, que era un proceso de urbanización, que la gente se pasaba del campo a las ciudades para tener, entre comillas, unos mejores niveles de vida, todo eso. Y ahora estaremos siendo testigos de un proceso completamente opuesto, que las personas tengan que regresar al medio rural, porque en los medios urbanos difícilmente va a haber los recursos necesarios, y en el caso de que los haya va a ser complicado, y lo que se tiene que hacer en los espacios urbanos es volver a reverdecer las ciudades, utilizar huertos urbanos. El chiste es regresar un poco a esa vida rural aún dentro de las ciudades, pero es evidente que se tendría que prescindir de muchas de las comodidades que se tienen hoy en día, y aunque no sea un regreso al medio rural, lo que se haría sería volver a convertir ese medio urbano en un medio más rural de lo que solía ser. Hay muchas cosas que van a quedar inutilizadas llegando el colapso, los trenes de alta velocidad, muchos medios de transporte no van a ser posible ser utilizados. Entonces eso va a cerrar a la gente, a muchas personas dentro del medio en el que están, y van a tener que adaptarse a las situaciones en las que viven, y a lo mejor volver a adaptar su medio para regresarlo a una forma más primigenia que permita sobrevivir. Muchas gracias, compañero. ¿Alguien más que quiera comentar al respecto de otro tema? Bueno, en relación a lo mismo de la ruralización, la situación va a tener que se pasará del latifundio al minifundio, del monocultivo al policultivo, del tractor al caballo y a la fuerza humana, del agua fósil al agua de lluvia, de las semillas híbridas y transgénicas a las variedades locales, de los alimentos no estacionales a los alimentos de temporada. También se impondrán pequeñas cooperativas, que son las que salvarían esta situación. Las comunidades tendrán que ser más pequeñas. Alguien propone que de 2,000 habitantes es un buen número de personas para poder organizarse y poder sobrevivir. La vida deberá de adaptarse a los horarios de la luz solar, los horarios de verano, de invierno, para no consumir tanta energía. En relación al tema del conocimiento, tendríamos que buscar los mecanismos que permitan expandir los conocimientos prácticos. Según Roberto Vaca, dice que necesitamos centros de preservación cultural. El sistema educativo tendrá que impartir conocimientos en los que se refuercen los métodos de agricultura ecológica y materias relacionadas con la sobrevivencia. Los libros serán una herramienta muy duradera. Tendrá que proliferar los jardines botánicos, los almacenes de semillas que permitan hacer frente a las agresiones que experimentemos. Se deberá de crear una cultura anclada en la realidad más próxima, o sea, en lo que nosotros estemos necesitando. Pues solo eso, no sé si algún compañero quiera decir algo al respecto. Compañero Saúl, compañero Jaime, sobre un tema en específico o nada más. Bueno, pues así terminamos el podcast de esta semana.
Espero que haya sido de su agrado. Continuaremos la próxima semana abarcando diferentes temas del mismo capítulo. Abarcaremos la Cuba y su situación. Y me refiero a las alternativas que toma Cuba y cómo cambia el juego del sistema que padecemos. Y pues nada más, hasta la próxima semana. Chao.